Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hoy nos metemos de lleno en una controversia que, saltó chispas en directo por televisión, el cara a cara entre la actriz Patti Navidad y la periodista Anabel Hernández. Sí. El motivo: las menciones a Navidad en el libro de Hernández, Las señoras del narco, Amar en el infierno. Un choque de trenes, con acusaciones muy serias sobre la mesa. Así es. Ese libro, como otros de Hernández, se adentra en esos presuntos lazos entre gente del espectáculo mexicano y el mundo del crimen organizado. Lo particular aquí es cómo este enfrentamiento se desarrolló, a la vista de todos, ¿no? Centrado en las alegaciones sobre Patti Navidad y su respuesta, que fue muy contundente. Sí, para entender bien qué pasó, nos estamos basando en un mosaico de fuentes, ¿verdad? Principalmente fragmentos de vídeo, trozos de entrevistas, la propia bronca en televisión, Claro. comentarios posteriores de analistas, noticias sobre el caso. Es como intentar montar un puzzle con piezas que nos han llegado un poco dispersas. Y la misión que tenemos hoy es, desgranar los elementos clave de esta polémica. ¿Qué se dice exactamente sobre Navidad en el libro? Exacto. ¿Qué argumentos usa cada una para defender su postura? ¿Cómo se vivió ese momento de máxima tensión en pantalla? Y sobre todo, ¿qué ha ocurrido desde entonces? Que ha habido cosas, incluyendo una decisión judicial reciente. Eso es. Buscamos ofrecer una panorámica de la complejidad del asunto. De acuerdo, vamos a ello. Empecemos por el origen de todo. Las acusaciones en el libro. Ya sabemos que Anabel Hernández investiga esas conexiones, a veces turbias, entre farándula y narcotráfico. En lo que respecta a Patti Navidad, el libro la vincula principalmente con Arturo Beltrán Leiva. Efectivamente. Y según ha contado la propia Navidad, hay básicamente 3 historias sobre ella en el libro. Una de ellas la admite, pero ojo con muchos matices. Ajá. Reconoce haber cantado en una ocasión para Beltrán Leiva, pero recalca que fue bajo engaño. Su versión es que le dijeron que era para un admirador mayor y enfermo, sin saber de quién se trataba realmente. Ella misma ha repetido esta parte de la historia, sí, añadiendo que, una vez allí y entendiendo la situación, rechazó lo que llama una propuesta indecorosa. Claro. Fíjate qué interesante, lo presenta casi como una prueba de su fortaleza moral, de sus valores. Sí. Dice que, aunque Hernández la cuente con imprecisiones, esa historia en realidad le beneficia porque demuestra que supo poner límites. Es una forma de darle la vuelta, sí. Pero luego vienen otras 2 historias que niega de forma tajante. La primera la conecta con Tirso Martínez, alias el futbolista. El futbolista. Sí, que tenía relación de compadrazgo, una figura de cercanía importante allí, como un padrino, con capos como el Chapo Guzmán o Amado Carrillo Fuentes. Según el libro, este hombre le habría regalado joyas y una casa. Y aquí es donde Navidad explota y lo califica directamente de ciencia ficción. Totalmente. Asegura que no había oído hablar de él en su vida antes de leerlo en el libro y niega rotundamente haber recibido nada. Su defensa es clara, exige pruebas tangibles. Eso es. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde están las joyas? Que me las enseñen. Este punto de la prueba física se vuelve central en su argumentación. Vamos. Totalmente. Y la tercera historia que rechaza tiene que ver con unos supuestos catálogos de una cadena de televisión, se asume que Televisa, donde, según el libro, actrices como ella eran ofrecidas para asistir a comidas privadas. El libro la menciona como la más cara, supuestamente cobrando 700,000 pesos por evento. Navidad lo considera una difamación pura y dura. Sostiene que si asistió a comidas eran eventos públicos relacionados con su trabajo y niega cualquier connotación sexual o haber cobrado semejante cifra por algo así. Aquí hay un punto de fricción interesante. Anabel Hernández ha matizado que el libro no usa la palabra prostitución explícitamente en este contexto. Cierto, pero Navidad interpreta que la insinuación es clara. Claro. Señala un pasaje del libro donde se dice que los contratantes no pagarían esas sumas si no había garantía de fiesta, lo que ella entiende como una referencia directa a favores sexuales. Ahí entramos ya en el terreno de la interpretación del texto y la intención detrás de las palabras, ¿no? Exacto. Y esta es la carga explosiva que lleva Patti Navidad al plató de la mesa caliente. Exacto. Ese momento fue intenso. Algunos comentaristas lo llamaron directamente una emboscada. Sí. Navidad, al ver a Hernández conectada en pantalla durante su entrevista, no dejó pasar la oportunidad y fue directa a la yugular. Fue un enfrentamiento frontal. Navidad no se anduvo con rodeos. Llamó al libro chismoso, tramposo,
acusando a Hernández de revolver verdades con mentiras, pues eso, para vender ejemplares. Sí, Su principal ariete, como decíamos, fue la exigencia de pruebas. sus palabras fueron muy directas, sí. Usted no me puede comprobar absolutamente nada. Enséñeme los testigos. La sigo retando para que usted me compruebe. Mm, La acusó también de usar un lenguaje deliberadamente ambiguo para protegerse legalmente, con frases como me contaron, se dice, se rumora. que el clásico se dice. Y le lanzó una pregunta muy personal. ¿Quién es usted para juzgarme a mí? Mm. Muy fuerte. Frente a esto, la defensa de Hernández se basó en reivindicar la validez de los testimonios como herramienta periodística y, ojo, como prueba legal. Ajá. Mencionó precedentes, incluso históricos, como el derecho penal romano y casos en Estados Unidos, para sostener que los testimonios son una fuente de prueba legítima y reconocida. Vamos, que invitó a Navidad a informarse mejor sobre el sistema judicial. Y le devolvió el desafío, si tan ofendida estaba, que presentara una demanda. Claro. Con la clara insinuación de que si no lo hacía era porque es verdad. Un órdago en toda regla. Hay que añadir que la percepción externa de ese momento fue variada. Hubo comentarios sobre la profesionalidad de las presentadoras, Sí. que Hernández sintió que no la dejaban hablar por los gritos de Navidad y que temía una edición sesgada. Otros observadores apuntaron a que el audio de Hernández parecía más bajo. Ah, eso también se comentó. Sí, y que objetivamente tuvo menos tiempo para exponer su versión. Este choque frontal pone inevitablemente el foco en el método periodístico de Anabel Hernández, que siempre genera debate. Su trabajo se apoya de manera crucial en testimonios. Así es. Ella misma ha explicado que recurre a testimonios, frecuentemente de fuentes anónimas o de personas muy cercanas al entorno del crimen organizado, como pueden ser parejas de narcos, como una medida necesaria Necesaria para protegerlas. para protegerlas a ellas y protegerse a sí misma. Ha afirmado sin tapujos que en México estaría muerta si revelara la identidad de algunas de sus fuentes. Que es muy fuerte decirlo así. Y aquí surge la gran pregunta, el nudo gordiano de esta cuestión. ¿Basta con los testimonios, sobre todo si son anónimos, cuando no hay pruebas documentales o físicas que los respalden directamente? Es la clave. Hernández y algunos analistas defienden que sí, que tienen validez legal en ciertos contextos y son una herramienta indispensable para investigar temas tan opacos y peligrosos. Pero la crítica principal, la que esgrime Navidad y resuena en otros casos, es justo esa dependencia del «me dijeron, se cuenta que», de fuentes que no dan la cara. Claro. Se argumenta que esto hace muy difícil, sino imposible, verificar la información de forma independiente y sobre todo complica enormemente la defensa de la persona acusada. Se crea una situación de indefensión, o al menos así se percibe. Exacto. De ahí que surjan las acusaciones de chismorreo o falta de rigor periodístico. Interesante también cómo se introduce la dimensión moral en todo esto. Algún comentarista señaló que, bueno, aunque recibir regalos de un narco quizás no sea un delito tipificado como tal, sí plantea un dilema ético. ¿Es aceptable beneficiarse de dinero manchado de sangre? La propia Hernández aludió a esto al responder a esa pregunta de Navidad sobre quién era ella para juzgarla. Es una distinción clave, esa frontera a veces difusa, entre lo que es legalmente perseguible y lo que es moralmente reprobable, ¿verdad? Sí. Que suele embarrar el debate público en estos casos tan mediáticos. No todo lo legal es ético, y no todo lo que se percibe como inmoral es ilegal. Totalmente. Y la trama continuó después del plató, ¿eh? Ha habido novedades importantes, sobre todo una resolución judicial. Correcto. Hace relativamente poco, en julio, se conoció un fallo de un tribunal colegiado en México, que es una instancia judicial superior que revisa decisiones anteriores. La resolución no era contra Anabel Hernández directamente, sino contra la editorial del libro, Penguin Random House. Ah, contra la editorial. Sí, el tribunal le ordenó pagar una multa, ofrecer una disculpa pública a Pati Navidad y publicar una réplica suya sobre partes específicas del libro, ¿Y por qué? consideradas sin sustento suficiente para darlas por hechos probados. Vale. Navidad lo celebró como una victoria, claro, un primer paso. Volvió a exigir públicamente disculpas y pruebas a Hernández con frases como «la verdad y la justicia a veces tardan, pero siempre llegan». Normal. Para ella, este fallo validaba su postura. Lo curioso es que, tras este fallo y el enfrentamiento, Anabel Hernández hizo unas declaraciones en un podcast que echaron más leña al fuego. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Comentó que la supuesta relación de Navidad con el narco no fue relevante y se refirió a ella como una mujer de segunda categoría. Uf, palabras mayores. Segunda categoría. Y la respuesta de Navidad fue inmediata y en el mismo tono, me imagino.
Pues sí, dijo que esas palabras retratan a quien las pronuncia, o sea, a Hernández. Calificó de muy feo que una mujer se exprese así de otra, y lo achacó al coraje de Hernández por haber sido confrontada sin poder aportar pruebas. ¿Le dio la vuelta? Y le devolvió el golpe, llamándola a ella de cuarta. De segunda a cuarta, madre mía. En esa misma intervencia, Navidad insistió en negar las acusaciones más graves, las de prostitución o regalos, recalcando que vive en la misma casa desde hace 30 años. Incluso tiró de ironía diciendo que si Hernández sabía de alguien dispuesto a regalarle la mansión del libro, pues que aún estaba a tiempo de aceptarla. Hay un punto que varios analistas han señalado y que me parece relevante. La dificultad que parecen tener las personas mencionadas en los libros de Hernández para que prosperen demandas directas contra ella o contra el contenido central de sus publicaciones. Sí, se especula mucho sobre por qué ocurre esto. Sí, se barajan varias hipótesis. Una es la habilidad con la que están escritos los textos, usando atribuciones indirectas, testimonios y el condicional. Habría dicho, supuestamente recibió. La forma de escribir, lo que podría ofrecer cierta protección legal. Otra hipótesis es que quizás las personas mencionadas teman que Hernández sí posea pruebas más sólidas que podría sacar a la luz en un juicio. Es difícil saberlo. Se ha comentado que hasta este fallo contra la editorial, ni Navidad ni otras figuras como Ninel Conde o Galilea Montijo, también mencionadas en trabajos de Hernández, habían conseguido victorias legales significativas contra la periodista o las afirmaciones nucleares de sus libros. Cierto. Así que este fallo contra Penguin Random House marca un precedente interesante, aunque no sea directamente contra la autora. Todo este caso, más allá del enfrentamiento personal entre Navidad y Hernández, nos obliga a pensar en cuestiones de mayor calado, ¿no crees? Sin duda. Pone sobre la mesa, una vez más, ese dilema complejo al que se enfrenta el periodismo de investigación, sobre todo cuando trata temas tan peligrosos como el narcotráfico, especialmente en lugares como México. Claro. Cómo se equilibra la necesidad vital de proteger a las fuentes, a menudo anónimas, que son las que permiten sacar a la luz estas tramas, con el derecho fundamental de cualquier persona a defender su honor y su reputación frente a acusaciones graves. Es que es muy difícil. Exacto. Y también nos hace cuestionar el papel que juegan los nombres de personajes famosos en estas investigaciones. ¿Se incluyen para dar más visibilidad al tema, para aumentar ventas? ¿O su presencia es siempre periodísticamente relevante? Buena pregunta. ¿Cómo influye la fama en la recepción de estas historias tan delicadas? Además, evidencia la enorme dificultad de establecer una verdad judicial o incluso periodística cuando la base principal son testimonios, rumores y fuentes que no pueden o no quieren identificarse. Claro. Probar o refutar estas alegaciones se convierte en una tarea titánica, dejando a menudo al público en una zona de incertidumbre. Y no podemos obviar el papel de los propios medios de comunicación. El formato de la mesa caliente, propiciando ese enfrentamiento en directo, roza el espectáculo. Sí, un poco así. ¿Hasta qué punto los medios, en busca de audiencia, fomentan estas confrontaciones tan polarizadas en lugar de buscar un análisis más sosegado? La línea entre informar y crear un circo mediático a veces es muy fina. Es un cóctel complejo. Periodismo de alto riesgo, que se atreve a meterse en zonas oscuras, la omnipresente cultura de la celebridad, la batalla por la reputación personal, los vericuetos legales de la difamación y la libertad de expresión. Y esa dificultad inherente para que el público pueda discernir qué es verdad, qué es interpretación y qué es simplemente rumor. Entonces, si tuviéramos que resumir los puntos clave de este análisis, tenemos por un lado las acusaciones del libro de Anabel Hernández, sustentadas en testimonios, que conectan a Pati Navidad con el narco de distintas formas. Regalos, supuestos catálogos, actuar para capos. Exacto. Por otro lado, las negaciones vehementes de Navidad, su constante exigencia de pruebas físicas y su propia narrativa de los hechos, incluyendo esa historia que admite, pero reinterpreta a su favor. Luego, el momento álgido del enfrentamiento televisivo, ese cara a cara lleno de tensión donde ambas se lanzaron acusaciones y defensas. Sí. Y finalmente, las secuelas, ese fallo judicial significativo contra la editorial que supone un punto para Navada, aunque no directamente contra Hernández. Importante matiz. Y la posterior escalada de descalificaciones personales que ha enrarecido aún más el ambiente. Vamos, de segunda a cuarta. En esencia, es la crónica de un choque donde colisionan el periodismo que investiga el poder y el crimen, a menudo con métodos que generan controversia,
y la defensa a ultranza de la imagen pública en la era de la fama. Sí. Y todo ello envuelto en la dificultad de alcanzar una verdad verificable. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Algo para darle vueltas. En la cobertura de temas tan opacos y peligrosos como el crimen organizado, donde conseguir información fiable es un desafío y proteger a las fuentes es crucial, ¿dónde ponemos el límite? ¿Cómo sopesamos el valor de un testimonio anónimo frente al posible daño irreparable a la reputación de alguien? O quizás, enfocándolo desde otra perspectiva, ¿de qué manera nuestra propia fascinación como público por estas historias que mezclan el brillo de la fama con la oscuridad del crimen afecta a cómo se investigan, se cuentan y se consumen estas noticias? Eso también. ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno al leer, escuchar y compartir información en un terreno tan resbaladizo y difícil de contrastar? Ahí queda la reflexión. Estas son las notas rápidas en 3x3. 106.9 3x3, el podcast de la semana.